buscar un poquito más, ¿no? O sea, ¿qué es lo que...? Porque es verdad que decías, ¿no?, que con la poesía uno construye su propio mundo. ¿Qué es lo que te lleva a compartir ese mundo a través de los poemas con los demás, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve? Pues yo en un principio no era partidaria de compartirlo, porque yo lo escribo por necesidad. Yo siempre he escrito, creo que la gente normalmente que escribe poesía es porque necesita escribirla. Y tampoco estaba muy afanada en entender si era buena o mala o si transmitía o no. Entonces yo lo pasaba a amigas para ver si les ayudaba en algo, les despertaba algo, entendían algo, y siempre me decían, públicalo, pero no por ti, sino por otras, por si en algún momento, pues lo que decía ella cuando me presentaba, yo cuando en algún momento me llegan y me dicen, es que has descrito justo lo que yo siento, o lo que a mí, yo me imagino que debe ser la sensualidad, pues yo de ahí estoy feliz del todo. Pero es verdad que hasta que no llegó la época del confinamiento, que me puse a leer a Virginia Woolf, Un cuarto propio, ahí hasta ese momento no sentí esa idea como casi de obligación. Y ahí me sentí compelida a compartirlo, porque vi que, primero, que no ha sido fácil nunca para las mujeres escribir. Quizá escribir sí, pero no se publicaba nada, parecía que no escribíamos. De hecho, al principio fue todo epistolar, porque se escribían cartas entre ellas, y así parecía que no estaban escribiendo, porque si escribían no estaba bien visto una mujer que escribía. Y luego ya empezaron con las poesías, como le comentaba a Silvia, esto al principio la poesía, por ejemplo en España, tardó mucho en que las mujeres expresasen que tenían experiencias y que tenían un conocimiento del mundo exterior, porque estaba muy penalizado. En otros países como Francia e Italia, las mujeres ya estaban escribiendo sobre viajes, sobre erotismo, sobre otras experiencias de ellas solas por el mundo, y en España solo escribían sobre el hogar y la casa y los hijos, y no había nada más. En otros países también escribían sobre eso, pero escribían sobre otras experiencias, y aquí estaba muy penalizado. Me pareció casi una obligación publicarlo, porque digo, lo tengo aquí, y bueno, había una frase que tenía por aquí, que me la marqué también, con mis eternas servilletas. Me voy arrancando trozos de servilletas y me marco esto. Decía al final del libro de Virginia Woolf, os pido que viváis en presencia de la realidad, que llevéis una vida estimulante, o sea o no sea posible comunicarla. Y luego decía que a partir de ahí que escribiésemos y que compartiésemos eso con otras mujeres. Y dije, pues bueno, habrá que hacerlo. Pues me parecía, si no, muy egoísta. Pero por eso y por todo el empuje de amigas que me decían que habían leído mucha poesía y que a ellas les llegaba. Y bueno, por eso lo publiqué, pero no era mi intención en un principio. Y luego, cuando conocí ya a la editora, Sara, de Editorial Bohemia, enseguida nos entendimos muy bien y me dijo, pues pásamelo. Y ya ella iba a quitar la línea de poesía, y cuando leyó mi poemario dijo, me transmite mucho y lo voy a publicar. Así que, y Sara es muy exigente, sí, Sara es no muy publica exigente. cualquier cosa. Es una persona muy exigente, porque el ¿verdad? mundo editorial no es nada fácil, sabemos que hay quien paga por publicar, y no es el caso de Inés. O sea, Inés directamente contactó con esta editora, y a esta editora, como ella misma dice, ni siquiera le eliminó ningún poema ni ningún verso. Entonces es motivo más que suficiente para sentirse orgullosa de compartir todos esos poemas. De hecho, esta es la primera parte del poemario. Como el poemario tenía 190 hojas, le dije, escriba un poco, y me dijo, no soy capaz, lo partimos en dos y ya publicamos el segundo. Como ha comentado antes Silvia, bueno, no sé si querías comentar algo más. Yo iba a leer una en italiano, sí. Voy a ello. Yo pienso, normalmente las emociones las pienso más en italiano, y cuando voy hablando conmigo misma hablo en italiano. Aunque últimamente tengo que decir que pienso más en francés, pero bueno, esto va por épocas. Entonces, esta me salió una noche que estaba durmiéndome y la tuve que escribir. Al principio no sabía bien si transmitía, pero luego ya lo leí y era justo lo que yo quería decir. Así que, como es además breve, a ver si os llega. En italiano no lo sé, luego en el libro vienen traducidas al lado, porque no tengo ganas de que esté el traductor de Google destrozándome la poesía. Si llama Travolta dal tuo sguardo. Travolta dal tuo sguardo nella notte mi son dimenticata anche il respiro e son rimasta immobile in attesa di un segno per lasciarmi trascinare nell'abisso con l'appagante promessa di avvolgermi nel tuo desiderio
finché il buio si travesta in un fulgor deciso. Lì, ferma in un sospiro, mi son lasciata andare nel più inaspettato tremore condiviso. No sé si llega algo del sentido, porque claro, en italiano, aunque parezca que se entiende todo, a nivel poético es más complicado. Arrollada por tu mirada, se llama. Arrollada por tu mirada en la noche, he olvidado incluso respirar. Me he quedado inmóvil, a la espera de una señal, para dejarme arrastrar al abismo, con la placentera promesa de envolverme en tu deseo, hasta que la oscuridad se convierta en un fuerte brillo. Ahí, quieta en un suspiro, me he dejado llevar por el más inesperado temblor compartido. No sé si llegaba en italiano, pero bueno, pues me vino así y ya al principio lo comentábamos que yo me censuraba mucho cuando me salía en otro idioma porque decía, tengo que escribir en el mío. Luego me censuraba cuando me salía una parte en italiano, otra en español, otra en francés y lo traducía. Luego empecé a leer a Aida Vitale, a la ganadora del premio, creo que fue Princesa de Asturias, el premio Cervantes, la poeta uruguaya, que creo que tiene ya 100 años, y vi que cuando le apetecía una palabra en francés la escribía, cuando le apetecía una en italiano la escribía, cuando le apetecía en inglés. Y dije, pues mira, pues si hay esta libertad, qué bien que haya referentes de poetas y además de mujeres poetas como ella, que es maravillosa, que llegan y dicen, pues casi necesitaba que me diesen el permiso, pero qué bien leer esto como para sentirlo. Y a veces es verdad que nos